El día en que la policía desenmascaró la corrupción en Brentwood, un relato de integridad. Sombras en Brentwood. En una noche oscura y lluviosa, Brentwood, una ciudad que alguna vez brilló con luz y esperanza, estaba sumida en sombras. Las gotas de lluvia caían como lágrimas del cielo, lavando las calles y llevándose consigo los sueños rotos de aquellos que alguna vez confiaron en la justicia. En medio de la tormenta, Alex Reynolds, un hombre respetado y temido por igual, caminaba por las calles desiertas. Su uniforme de oficial de policía estaba empapado, pero su mirada fría y calculadora permanecía inquebrantable, ocultando su verdadero rostro detrás de una sonrisa falsa. Mientras tanto, en la tranquila penumbra de la comisaría de Brentwood, la detective Emma Rodríguez estaba absorta en sus pensamientos. Las pequeñas pistas y los comportamientos extraños de su compañero, Reynolds, habían comenzado a formar un cuadro inquietante en su mente. Siempre observadora y meticulosa, Emma no podía ignorar el sentimiento de inquietud que la acosaba cada vez que cruzaba miradas con Reynolds en los pasillos. La relación entre ambos, que alguna vez fue de camaradería y confianza, se había vuelto tensa y cargada de sospechas. Emma recordaba los días en que trabajaban codo a codo en casos difíciles, cuando la integridad y la justicia eran los pilares de su asociación. Sin embargo, algo había cambiado en Reynolds. Sus acciones se volvieron erráticas, y sus decisiones, cuestionables. Una noche, mientras revisaba los informes de un caso reciente, Emma notó una discrepancia en la evidencia. Un pequeño detalle fuera de lugar que pasó desapercibido para todos, excepto para su aguda percepción. La pieza del rompecabezas que no encajaba. Sin dejar rastro de duda, Emma decidió investigar más a fondo. Su investigación la llevó por un laberinto de pistas confusas y encuentros secretos. Con cada paso que daba, el velo de la corrupción se desgarraba un poco más, revelando la verdad oculta detrás de la fachada de integridad de Reynolds. Se enteró de sobornos, coacción y encubrimientos, descubriendo que su propio compañero estaba involucrado en una red de crimen organizado que se extendía por toda la ciudad. Emma se encontraba en una encrucijada moral. Sabía que enfrentar a Reynolds significaba enfrentar el peligro y la hostilidad de aquellos que estaban implicados en sus oscuros negocios. Pero también sabía que no podía permitir que la corrupción siguiera socavando los cimientos de la justicia en Brentwood. Con determinación y valentía, decidió llevar las pruebas ante un investigador interno, arriesgando todo en su búsqueda de la verdad. La noche en que Emma se presentó ante el investigador interno fue una de tensión palpable. Las paredes parecían susurrar secretos, y el peso de la verdad colapsaba sobre sus hombros. Sin embargo, con cada palabra que pronunciaba, Emma fortalecía su resolución. Presentó las pruebas, detallando las actividades corruptas de Reynolds y su red de cómplices. La habitación estaba cargada de electricidad mientras el investigador asimilaba la gravedad de la situación. Al final de su testimonio, Emma sabía que había cruzado un punto sin retorno. Su vida y la de aquellos a quienes amaba estaban en peligro. La verdad, ahora desenmascarada, colgaba en el aire como un juicio implacable sobre el departamento de policía de Brentwood. Las sombras que habían oscurecido la ciudad durante tanto tiempo finalmente se disipaban, revelando una verdad incómoda pero liberadora. El capítulo de la corrupción había comenzado a cerrarse, pero Emma sabía que las consecuencias de sus acciones resonarían a lo largo de los días por venir. Mientras dejaba la sala del investigador interno, enfrentó el futuro con valentía y determinación, lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino mientras luchaba por restaurar la integridad en Brentwood. La ciudad, ahora empapada por la lluvia purificadora, esperaba ansiosamente la luz del amanecer, el renacer de la esperanza y la promesa de un mañana mejor. La verdad enterrada. La noche caía sobre Brentwood, pero en la mente de Emma, la oscuridad se había vuelto permanente. La intensidad de su investigación la llevó a sumergirse en un mundo donde las sombras bailaban y la verdad se ocultaba en cada rincón. Cada pista que seguía era como un hilo enredado en un laberinto, conduciéndola más profundamente en el misterio que envolvía a su compañero, Alex Reynolds. A medida que las horas se desvanecían en la noche sin sueño, Emma se encontró sopesando las implicaciones de exponer a Reynolds. Sabía que revelar la verdad podría poner en peligro no solo su carrera, sino también su seguridad y la de sus seres queridos. Las dudas la asaltaban, pero su determinación era inquebrantable. Había decidido enfrentar el monstruo en la oscuridad, sin importar las consecuencias. Fue en el silencio de su apartamento, iluminado solo por la luz parpadeante de su computadora,
que Emma finalmente encontró la conexión que necesitaba. Después de semanas de meticulosa investigación, descubrió un patrón en las transacciones financieras de Reynolds que vinculaba su cuenta bancaria con actividades ilegales. Los correos electrónicos cifrados y las conversaciones interceptadas pintaban un cuadro perturbador de la corrupción que se había infiltrado en el núcleo del Departamento de Policía de Brightwood. La encrucijada moral pesaba sobre los hombros de Emma como una losa de plomo. Se preguntaba si estaba dispuesta a arriesgar todo por la verdad, si su integridad prevalecería sobre el miedo. En la quietud de la noche, encontró su respuesta. Recordó por qué se unió a la fuerza policial en primer lugar, para proteger y servir, para ser la voz de los que no podían hablar. Con esa convicción ardiente, Emma decidió que no podía quedarse en silencio frente a la corrupción. Al amanecer, Emma se presentó en la sede del Departamento de Policía, llevando consigo las pruebas que había reunido durante largas noches de trabajo. Su corazón latía con fuerza mientras se dirigía hacia la oficina del investigador interno. Sabía que este paso marcaría un punto sin retorno en su vida, un paso hacia la verdad, pero también hacia el peligro desconocido. Al entrar en la oficina del investigador interno, Emma encontró un rostro serio y decidido. Sin titubear, comenzó a presentar las pruebas, cada palabra pronunciada con una determinación férrea. Mostró los documentos financieros, las grabaciones de conversaciones comprometedoras y las fotografías que demostraban la implicación de Reynolds en actividades ilegales. Cada pieza del rompecabezas se encajaba perfectamente, revelando la imagen completa de la corrupción que se escondía bajo la superficie pulida del Departamento de Policía de Brightwood. El investigador interno escuchó en silencio, asimilando la gravedad de la situación. Después de horas de testimonio y presentación de pruebas, Emma finalmente terminó. El investigador, con una expresión sombría, asintió lentamente. Reconoció el valor de Emma al enfrentar la verdad y decidió tomar medidas inmediatas. Las ruedas de la justicia comenzaron a girar. Las órdenes de arresto se emitieron, y el nombre de Alex Reynolds resonó en toda la comisaría como un eco de traición. Los colegas de Emma se miraron entre ellos, conmocionados por la revelación, pero también inspirados por la valentía de su compañera detective. A medida que las noticias se extendían por Brightwood, la ciudad quedó en estado de shock. El héroe local, el oficial de policía respetado por todos, había caído de su pedestal. La verdad, antes enterrada bajo capas de engaño, salió a la luz como un sol brillante que iluminaba los oscuros rincones de la corrupción. Sin embargo, a pesar del éxito inicial, Emma sabía que el camino hacia la justicia estaba lejos de terminar. Las sombras en Brightwood se disipaban, pero quedaban muchas preguntas sin respuesta. La verdad, aunque expuesta, todavía estaba en proceso de ser completamente desenterrada. Con determinación renovada, Emma se comprometió a seguir adelante, enfrentando el peligro y la incertidumbre que se avecinaban, dispuesta a descubrir hasta el último secreto enterrado en las profundidades de la corrupción en su ciudad natal. La caída del héroe. El silencio en la comisaría de Brightwood era ensordecedor cuando las noticias sobre las actividades corruptas de Alex Reynolds comenzaron a circular entre los pasillos antes bulliciosos. Los rostros de asombro y descreimiento de sus colegas reflejaban la incredulidad colectiva. El héroe local, el oficial de policía que alguna vez fue aclamado por su integridad, había caído de su pedestal dorado y ahora estaba sumido en la oscuridad de la traición. Emma Rodríguez, la detective valiente que había arriesgado todo para exponer la verdad, se encontró en el centro de la tormenta. Aunque su determinación había sido la chispa que encendió la revelación, también se convirtió en el blanco de las miradas hostiles y los susurros maliciosos. A pesar de las dificultades, se mantuvo firme en su convicción de que la justicia debía prevalecer. Las investigaciones internas se intensificaron, desentrañando cada hebra de corrupción que se había infiltrado en el departamento de policía. Los registros financieros, las grabaciones telefónicas y los testimonios de testigos comenzaron a revelar la verdad detrás de la fachada de integridad de Reynolds. Cada nueva pieza de evidencia confirmaba las sospechas y mostraba la red de engaños que había tejido. El héroe caído, ahora acorralado por la creciente ola de evidencia en su contra, empezó a perder su control sobre la situación. La confianza que alguna vez inspiró en sus colegas se desvaneció, reemplazada por la incredulidad y la desilusión. Los ciudadanos de Brightwood, que alguna vez confiaron en la justicia representada por Reynolds, se sintieron traicionados y engañados. Emma se convirtió en la voz valiente que desenmascaró la corrupción, enfrentando el escrutinio y el desdén con dignidad y valentía.
A medida que las investigaciones internas avanzaban, su papel en la revelación de la verdad se volvía cada vez más evidente. A pesar de los intentos de desacreditarla y silenciarla, su integridad y determinación resonaban en cada palabra que pronunciaba y en cada acción que tomaba. Las noticias sobre la caída del héroe se propagaron por Brightwood como un incendio forestal descontrolado. Los periódicos llevaban titulares en letras grandes, las noticias de televisión transmitían informes detallados y las redes sociales se llenaban de debates y discusiones sobre el escándalo que sacudió la ciudad. La corrupción en el departamento de policía se convirtió en el tema principal de conversación en cafeterías, hogares y oficinas de la ciudad. Mientras tanto, Reynolds se enfrentaba el peso abrumador de la verdad. Su reputación se desmoronó, y la sombra de la cárcel se cernía sobre él. En su desesperación, intentó negar las acusaciones, pero la montaña de pruebas en su contra era demasiado abrumadora. Su caída fue rápida y desgarradora, un recordatorio sombrío de que incluso los héroes pueden sucumbir a la tentación y la corrupción. En medio del caos, Emma se convirtió en un faro de esperanza para Brightwood. Su valentía y determinación inspiraron a otros a alzar la voz contra la corrupción y a luchar por un sistema de justicia más transparente y honesto. A medida que la ciudad luchaba por sanar las heridas causadas por la traición de su héroe caído, Emma se mantuvo firme, recordándoles a todos que la verdad prevalecerá, incluso en los momentos más oscuros. Y así, Brightwood comenzó el difícil proceso de reconstrucción, con la esperanza de un futuro más justo y honrado, gracias al coraje de una detective que se atrevió a desafiar la mentira y la corrupción en su búsqueda incansable de justicia. La resistencia interna. La revelación de la corrupción en el departamento de policía de Brightwood fue un terremoto que sacudió las vidas de cada oficial y detective en la comisaría. Mientras algunos se retiraban en el anonimato del miedo, otros, inspirados por la valentía de Emma Rodríguez, se negaron a ser sometidos por las sombras que amenazaban con devorar la integridad de su profesión y su ciudad. Estos valientes, unidos por un deseo compartido de limpiar el departamento de la mancha de la corrupción, formaron la resistencia interna. Emma, convertida en el faro guía de esta lucha clandestina, reunió a estos policías valientes en las sombras, lejos de miradas indiscretas y oídos curiosos. En reuniones secretas, discutían estrategias para exponer a los corruptos y proteger a aquellos que se atrevían a alzar la voz. Cada uno de ellos había enfrentado amenazas y resistencia, pero su determinación no flaqueó. La integridad se convirtió en su estandarte, la verdad en su escudo y la justicia en su espada. Con el pasar de los días, la resistencia interna se convirtió en una fuerza imparable dentro del departamento de policía. Su red de informantes se infiltró en los rincones más oscuros de la ciudad, recopilando pruebas contra aquellos que habían sido cómplices de la corrupción. Cada revelación, cada nombre expuesto, era un golpe en el corazón de la red delictiva que había controlado Brightwood durante tanto tiempo. A medida que las investigaciones internas continuaban, la resistencia interna se convirtió en la voz de los sin voz. Se enfrentaron a la hostilidad y a las miradas de desprecio, pero su dedicación era inquebrantable. Sabían que estaban arriesgando todo por una causa noble, por la promesa de un Brightwood más honesto y justo para las generaciones futuras. Las tácticas de la resistencia interna eran astutas y audaces. Utilizaban la información privilegiada que obtenían para desbaratar los planes de los corruptos, sembrando la desconfianza en sus filas y desarticulando su red poco a poco. Cada victoria, por pequeña que fuera, era un paso hacia adelante en su lucha, una confirmación de que la integridad prevalecería sobre la corrupción. A medida que la resistencia interna ganaba más fuerza, su influencia se extendía más allá del departamento de policía. Los ciudadanos de Brightwood empezaron a confiar en ellos, a verlos como los defensores silenciosos de la verdad. Las denuncias de corrupción inundaron las líneas telefónicas, permitiendo que la resistencia interna actuara como intermediarios entre los ciudadanos y la justicia. Esta conexión con la comunidad les dio un poder adicional, el poder de la esperanza. La resistencia interna se convirtió en un símbolo de valentía y perseverancia en Brightwood. A pesar de los obstáculos y las adversidades, demostraron que la integridad y la determinación podían vencer incluso a la corrupción más arraigada. Su historia se convirtió en un ejemplo de resistencia, inspirando a otros a alzar la voz y luchar por la verdad y la justicia en sus propias vidas. En medio de la oscuridad que había consumido la ciudad, la resistencia interna brillaba como una luz tenue pero constante, recordándoles a todos que incluso en los momentos más desesperados, la esperanza y la valentía podían abrir camino hacia un futuro mejor. Con cada revelación y cada victoria,
la ciudad se acercaba un paso más a la erradicación completa de la corrupción, un paso más hacia la renovación de Brightwood como un lugar donde la integridad prevalecería sobre la deshonestidad y donde la justicia finalmente triunfaría sobre la impunidad. El juicio de Brightwood. El día del juicio llegó, marcando un hito crucial en la historia de Brightwood. La sala del tribunal estaba llena hasta el tope, ciudadanos ansiosos se apiñaban para presenciar el momento en que el antiguo héroe, Alex Reynolds, finalmente enfrentaría a la justicia por sus crímenes. La tensión en el aire era palpable mientras el juez tomaba su lugar en el estrado y daba inicio al proceso que pondría fin al capítulo oscuro que había empañado la reputación de la ciudad. Las pruebas abrumadoras de la corrupción de Reynolds fueron presentadas ante el tribunal. Documentos financieros, grabaciones de audio y testimonios de testigos oculares dejaron al descubierto la extensión de su traición. Los ciudadanos de Brightwood observaban con indignación y asombro, viendo cómo el hombre que alguna vez admiraron como un guardián de la ley se enfrentaba a la verdad incuestionable de sus acciones. Emma Rodríguez, ahora considerada una heroína local, testificó valientemente en el estrado. Su voz resonaba con determinación mientras relataba las pruebas que había reunido, mostrando una fortaleza que inspiraba a todos los presentes. Sus palabras, llenas de convicción y honestidad, cerraron el capítulo oscuro en la historia de la ciudad. Brightwood miraba a Emma con admiración, reconociéndola como la valiente detective que había desenmascarado la corrupción y defendido la verdad. Los abogados de la defensa intentaron desacreditar las pruebas y cuestionar la credibilidad de los testigos, pero la montaña de evidencia era demasiado abrumadora para ser ignorada. La sala del tribunal se llenó de un silencio pesado cuando el veredicto fue anunciado. Culpable, resonó la palabra, enviando un escalofrío a través del cuerpo de Reynolds y confirmando lo que la ciudad ya sabía: su caída era inevitable. El juez dictó la sentencia con voz firme y decidida. Reynolds fue condenado por sus crímenes y enfrentaría las consecuencias de sus acciones. La sala del tribunal estalló en un murmullo de satisfacción y alivio mientras los ciudadanos de Brightwood absorbían la gravedad del momento. La corrupción no sería tolerada en su ciudad y aquellos que traicionaron su confianza serían castigados. Con el golpe del mazo del juez, la justicia se había pronunciado en Brightwood. El juicio de Reynolds no solo marcó el final de un capítulo oscuro, sino también el comienzo de un nuevo amanecer para la ciudad. La integridad prevaleció sobre la corrupción, y la valentía de personas como Emma demostró que la verdad siempre puede salir a la luz, incluso en los momentos más oscuros. Brightwood, una vez envuelta en sombras, comenzó a respirar de nuevo. La confianza en el sistema judicial fue restaurada y la esperanza floreció en los corazones de los ciudadanos. Se dieron cuenta de que, a pesar de las adversidades, su ciudad podía emerger más fuerte y más justa. La lección había sido aprendida, la corrupción podría acechar en las sombras, pero la luz de la verdad siempre prevalecería, iluminando el camino hacia un futuro más honesto y transparente para Brightwood. Renaciendo de las cenizas. Con el sonido de las pesadas puertas de la prisión cerrándose tras Reynolds, Brightwood comenzó a sanar. Era como si un peso opresivo hubiera sido levantado de los hombros de la ciudad, permitiendo que el aire fresco de la verdad y la justicia llenara los pulmones de los ciudadanos. Las sombras que una vez oscurecieron las calles comenzaron a disiparse, dando paso a la luz de un nuevo día. La confianza en el departamento de policía, una vez quebrantada por la traición de uno de sus propios, se restauró gradualmente. Los ciudadanos comenzaron a ver a los agentes de la ley no como figuras corruptas, sino como protectores dedicados que estaban dispuestos a luchar por la verdad y la justicia. El departamento de policía, revitalizado por la purga de la corrupción, se esforzó por reconstruir los lazos con la comunidad, trabajando incansablemente para demostrar que estaban comprometidos con la seguridad y la integridad de Brightwood. La ciudad, habiendo aprendido duras lecciones del pasado, se comprometió a construir un futuro más transparente y justo. Se implementaron medidas de rendición de cuentas y se establecieron programas para fomentar la transparencia en el gobierno local. Los ciudadanos se involucraron activamente en la política y en las decisiones que afectaban sus vidas, recordando la importancia de la participación cívica en la construcción de una sociedad justa. Emma Rodríguez, la valiente detective que desafió la corrupción, se convirtió en un símbolo de esperanza para Brightwood. Su valentía y determinación la elevaron a un estatus de reconocimiento en la ciudad. Los niños la miraban con admiración, los adultos la veían como un modelo a seguir y los ancianos la bendecían por su valentía. Se convirtió en una defensora incansable de la verdad y la justicia, dedicando su vida a garantizar que los errores del pasado no se repitieran en Brightwood.
La historia de Brightwood se convirtió en un ejemplo para otras ciudades, una narrativa de resiliencia y redención que inspiró a comunidades en todo el país. La ciudad pasó de ser conocida por la corrupción a ser el faro de la esperanza y la integridad. Las cicatrices del pasado, aunque siempre estarían presentes en la memoria de la ciudad, se convirtieron en recordatorios de la importancia de permanecer vigilantes contra la corrupción y la injusticia. En cada esquina de Brightwood, se podía sentir el cambio. Las sonrisas en los rostros de los ciudadanos reflejaban una renovada confianza en el sistema, en sus líderes y en el poder de la verdad. Las calles, una vez marcadas por el miedo, ahora estaban llenas de esperanza y determinación. Brightwood renació de las cenizas de la corrupción, emergiendo como una ciudad más fuerte y más unida, donde la valentía y la integridad prevalecieron sobre las sombras del pasado. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte de Brightwood, la ciudad se sumergió en la tranquilidad de la noche, sabiendo que habían superado la adversidad y habían emergido como una comunidad unida y resiliente. La valentía y la integridad, personificadas por personas como Emma Rodríguez y la resistencia interna, se convirtieron en el legado de Brightwood, una luz que brillaría en la oscuridad, recordándoles a todos que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la determinación podían guiar el camino hacia un mañana mejor y más justo para todos.